Uno de los mayores legados que podemos dejar a un hijo espiritual no es una herencia de conocimiento, sino una estructura interior firme. Que sepa dónde acudir cuando todo se tambalea. Que sepa reconocer la voz de Dios en medio del ruido. Que sepa cómo someter su alma cuando la carne grita. Que sepa discernir cuando es el espíritu el que guía, y cuando es la emoción o la lógica lo que habla. Que aprenda a vivir rendido, no porque le dijimos, sino porque lo vio en nosotros. Porque la crianza espiritual no se impone, se transmite. No se logra con gritos ni con exigencias, sino con vida. Vida que se da, que se entrega, que se muestra sin máscaras. Vida que se desarma para que otro sea edificado. Y finalmente, necesitamos reconocer que la formación espiritual de los hijos no es una meta que se alcanza, es un camino que se recorre juntos. No es un proyecto con resultados medibles, sino una historia que se escribe día a día con gracia, con verdad, con arrepentimiento y con fe. Habrá días de avance y días de retroceso. Días de alegría y días de frustración. Pero si el fundamento es Cristo, si el Espíritu gobierna, si la cruz está presente, entonces todo será útil para formar el carácter de Cristo en esa alma en crecimiento. Porque el Señor no busca perfección, busca rendición. Y el alma del niño, cuando es rendida desde temprano, se convierte en un terreno fértil donde el reino puede crecer sin estorbos. Una de las realidades más ignoradas en la formación espiritual de los hijos es que el alma no solo se deforma por lo que vive, sino también por lo que no vive. El vacío, la omisión, la ausencia emocional, la falta de guía, también son marcas. Un niño que no fue afirmado, cuya alma no fue reconocida, acompañado ni corregida con amor, crece con una estructura interna tambaleante. Puede ser brillante, puede ser funcional, puede adaptarse a las demandas externas, pero su alma llevará un eco de abandono que luego se manifestará en su forma de relacionarse con Dios. Porque muchos adultos hoy no pueden entregarse plenamente al Señor no porque no crean en Él, sino porque su alma nunca aprendió a confiar, a depender, a descansar. Fueron formados en la autosuficiencia, en el esfuerzo, en el miedo a fallar, en la obligación de rendir. Y ese patrón, una vez instalado, no se rompe con enseñanzas, se rompe con revelación, con presencia, con trato del Espíritu. Por eso criar hijos espirituales es también aprender a llenar los vacíos del alma con la vida de Cristo. En el alma del niño, Dios sembró una capacidad asombrosa de percibir la realidad espiritual. No hablamos aquí de misticismo, sino de sensibilidad. Un niño sano espiritualmente puede reconocer fácilmente cuando hay paz y cuando no la hay. Sabe cuando una persona le transmite vida y cuando le transmite tensión. Por eso es tan importante cuidar lo que hablamos delante de ellos, cómo oramos, cómo nos tratamos en casa, cómo resolvemos los conflictos. Porque todo eso moldea su alma mucho más que cualquier devocional forzado. Si un niño escucha a su padre orar con sinceridad, quebrantado delante de Dios, aprenderá más en esa escena que en meses de enseñanza sobre oración. Si ve a su madre pedir perdón, sabrá que equivocarse no lo aleja de Dios, sino que puede correr hacia Él. Si sus padres son una atmósfera de gracia, su alma crecerá respirando reino. Pero si lo que percibe es juicio, corrección sin ternura, exigencia sin acompañamiento, su alma desarrollará fortalezas, defensas, máscaras. Y luego será muy difícil que viva en libertad. Es necesario repetirlo una y otra vez, la formación del alma del niño no es opcional. Es inevitable. Todos estamos formando el alma de nuestros hijos, queramos o no. La pregunta es, ¿quién está guiando esa formación? ¿El espíritu o la carne? ¿La cruz o el mundo? Porque incluso cuando no decimos nada, estamos enseñando algo. El silencio también educa. La indiferencia también marca. La prisa con la que vivimos, la falta de atención, la desconexión emocional, todo eso va tallando en la conciencia del niño ideas equivocadas sobre sí mismo y sobre Dios. Si el niño solo recibe atención cuando falla, su alma aprenderá que el amor se gana por desempeño. Si es corregido con gritos, su alma asociará autoridad con amenaza. Si nunca se le enseña a expresar lo que siente, su alma se cerrará, y con el tiempo, también cerrará su espíritu. Es por eso que formar el alma del niño en el reino no es solo un asunto de contenido, sino de atmósfera, de intencionalidad, de presencia espiritual continua.
Waxman y advertía que cuando el alma no es tratada, se convierte en un enemigo del propósito de Dios. Porque incluso en personas bien intencionadas, el alma no tratada puede obstaculizar la vida del espíritu. El amor almático, por ejemplo, sobreprotege, manipula, retiene. La corrección almática humilla, hiere, endurece. La enseñanza almática se basa en la razón, en la comparación, en la exigencia. Todo eso puede parecer útil por un tiempo, pero a la larga produce hijos espirituales inseguros, controlados o rebeldes. Hijos que actúan por miedo, por culpa o por ambición, pero no por revelación. Y lo más grave es que muchos padres no se dan cuenta que están repitiendo con sus hijos lo que el sistema religioso hizo con ellos, formar esclavos obedientes, pero no hijos libres. Disciplinar el comportamiento, pero no transformar el corazón. Exigir resultados, pero no cultivar la relación. Y así se perpetúa una generación con forma de piedad, pero sin poder. Formar hijos espirituales implica conocer profundamente el diseño del alma y el propósito del espíritu. Significa distinguir cuando un comportamiento es una simple etapa del crecimiento y cuando es una señal de que el alma está siendo gobernada por la carne. Requiere discernir entre rebeldía y necesidad de afirmación. Entre apatía y herida emocional. Entre silencio saludable y encierro interior. Y eso no se aprende con manuales. Se aprende en comunión con Dios. Solo el Espíritu puede revelar lo que hay detrás de los gestos, de las palabras, de las actitudes. Por eso criar hijos espirituales no es para expertos, es para discípulos. Para padres y madres que vivan ellos mismos bajo el gobierno del Espíritu. Que lloren por sus hijos en secreto, que escuchen más de lo que hablan, que amen más de lo que enseñan, que modelen más de lo que corrigen. Hay una dimensión del reino que solo puede ser vista cuando nos ponemos a la altura de los pequeños. Jesús no dijo que los niños serían parte del reino más adelante. Dijo que el reino ya es de ellos. Eso nos confronta con una verdad profunda, no son ellos los que deben crecer para entender el reino, somos nosotros los que debemos volvernos como ellos para entrar. ¿Y qué implica eso? Implica despojarnos del alma fortalecida. Renunciar a la necesidad de controlar, de saber, de decidir todo. Implica depender, confiar, recibir. Y si eso es así, entonces nuestros hijos, biológicos o espirituales, no son una carga que debemos moldear, sino un espejo que nos revela cuánto del reino entendemos realmente. Porque en su forma de vivir, de sentir, de expresar, de confiar, ellos nos muestran el diseño original de Dios para la relación entre padre e hijo. Un diseño que el mundo ha destruido, pero que el Espíritu está restaurando. Formar hijos espirituales no es un ministerio más. Es una de las tareas más sagradas del reino. Porque a través de ellos, el Señor perpetúa su testimonio. Y si sembramos bien, si trabajamos desde el Espíritu, si no usamos métodos de la carne, si nos rendimos nosotros primero a la cruz, entonces veremos una generación que no solo sabe de Dios, sino que lo conoce. Que no solo obedece normas, sino que ama su presencia. Que no solo repite oraciones, sino que vive por el Espíritu. Una generación con alma tratada y espíritu vivo. Una generación que ama la cruz, no porque se la enseñaron, sino porque la vieron en nosotros. Y eso, en los tiempos que vivimos, es quizás el mayor milagro. En el contexto espiritual, uno de los aspectos más olvidados pero más determinantes es cómo se forjan los primeros vínculos del alma y qué tipo de relación establecen con la autoridad, la verdad y el afecto. El alma de un niño aprende lo que es Dios a través de las primeras figuras que lo rodean. Su noción de justicia, de misericordia, de disciplina y de amor no surge por revelación directa al principio, sino por percepción. Si las figuras de autoridad en su vida son autoritarias, su concepto de Dios será tiránico. Si esas figuras son ausentes, su visión del Padre será distante. Si son cambiantes, su seguridad en las promesas de Dios será inestable. Por eso, cada palabra, cada gesto, cada reacción que mostramos delante de los niños deja una huella. No estamos formando solo su conducta. Estamos construyendo su imagen interior de Dios. Y una imagen distorsionada de Dios puede afectar toda la vida espiritual, incluso en la adultez. Hay quienes, al crecer, desarrollan una vida cristiana llena de esfuerzo, pero vacía de gozo. Otros, siempre temerosos de fallar,
viven bajo una nube de condenación. Algunos, con incapacidad de confiar, se refugian en el perfeccionismo o en el aislamiento. Y todo esto no necesariamente proviene de su doctrina, sino de las marcas que su alma recibió cuando todavía no podía defenderse. Por eso, criar hijos espirituales es también sanar las huellas equivocadas del alma. Es acompañar procesos, identificar temores no expresados, atender inseguridades, y, sobre todo, redirigir el afecto hacia el Padre verdadero. El único que no falla. El único que no cambia. El único que no se impone, sino que atrae con cuerdas de amor. El alma del niño necesita ver en nosotros ese amor incondicional, firme y tierno a la vez. Porque esa experiencia será la base sobre la cual podrá creer que Dios también es así. Waxman ni enseñaba que el alma puede tomar el control incluso de las cosas espirituales. Que un creyente puede operar en la vida de iglesia, en la lectura bíblica, en el servicio, desde el alma, y no desde el espíritu. Eso explica por qué muchos jóvenes que crecieron en ambientes cristianos llegan a una edad en la que sienten un profundo vacío. No es que hayan dejado la fe. Es que su alma estaba al mando de su vida espiritual. Todo lo hacían bien, pero sin vida. Repetían lo aprendido, pero sin revelación. Y cuando las emociones ya no sostenían la experiencia, todo se derrumbaba. Por eso, una de las misiones principales en la crianza espiritual es discernir cuando una reacción en nuestros hijos es del alma, y cuando es del espíritu. Y eso requiere atención, discernimiento, oración constante. No todo llanto es quebrantamiento, ni toda obediencia es espiritual. A veces el alma imita lo que ve, pero el espíritu todavía no ha despertado. Y si no acompañamos ese proceso con sabiduría, podemos sofocar el espíritu o reforzar el alma. Por eso, criar hijos espirituales no es apurarlos. Es caminar con ellos. No es imponer tiempos, es respetar los tiempos del espíritu. No es uniformar, es discernir. Porque no todos los niños tienen la misma estructura interior, ni el mismo ritmo de maduración. Hay quienes son sensibles desde muy pequeños. Otros necesitan más tiempo, más afirmación, más seguridad para abrirse. Algunos expresan su fe con palabras, otros con silencio. Algunos necesitan abrazos, otros, espacio. Y si tratamos a todos por igual, corremos el riesgo de lastimar, de frustrar, de perder el corazón de nuestros hijos sin darnos cuenta. La formación espiritual no se mide por resultados visibles. Se mide por conexión, por vida, por fruto interior. Y ese fruto muchas veces es invisible al principio, pero real. Una pregunta sincera, una oración espontánea, un acto de perdón, una lágrima silenciosa, son señales de que el espíritu está vivo. Y cuando eso aparece, no hay que acelerar, hay que acompañar con reverencia. Es aquí donde muchos padres y formadores espirituales fallan sin querer. En lugar de guiar desde el espíritu, presionan desde el alma. En lugar de facilitar un encuentro, programan una actividad. En lugar de abrir el camino al Espíritu Santo, llenan de instrucciones. Pero el alma no puede producir vida. Puede organizar, puede simular, puede ejecutar, pero no puede engendrar. Solo el Espíritu puede hacerlo. Y nuestra tarea es cooperar con Él, no reemplazarlo. Nuestra tarea es crear las condiciones para que Él hable, no hablar en su lugar. Nuestra tarea es sembrar, regar, orar y esperar. Porque el crecimiento espiritual no depende de nuestra fuerza, sino de la vida que se imparte. Y esa vida no se transmite por estrategia, sino por comunión. El alma del niño está diseñada para recibir la vida de Dios. Pero también puede cerrarse si se siente invadida, exigida, rechazada o manipulada. Por eso debemos cuidar mucho cómo corregimos, cómo confrontamos, cómo acompañamos sus luchas. A veces, lo que necesita no es una corrección inmediata, sino un abrazo. No una explicación, sino silencio. No una respuesta, sino oración. Porque hay heridas que solo el espíritu puede tocar. Y si intervenimos desde la carne, podemos profundizar el daño. En la crianza espiritual, muchas veces el mayor acto de fe es esperar. Esperar que el espíritu haga lo que nosotros no podemos. Esperar que esa semilla de vida que fue sembrada brote a su tiempo. Esperar que el alma, una vez expuesta a la gracia, finalmente se rinda. Y cuando eso ocurre, todo cambia.
Un niño que ha sido formado en el Espíritu no solo obedece, discierne. No solo ora, ama estar en su presencia. No solo habla de Dios, lo escucha. Su alma ya no gobierna, ahora coopera. Ya no reacciona por impulso, ahora responde desde la vida interior. Y eso no se logra con un sistema, ni con un método, ni con una escuela. Se logra con entrega, con quebranto, con ejemplo. Se logra cuando sus formadores dejaron de vivir para sí mismos y ahora viven para formar a Cristo en otros. Porque al final, eso es criar hijos espirituales, ver a Cristo siendo formado en ellos, y tener la humildad de reconocer que esa obra no es nuestra, sino del Espíritu que usó nuestras manos, nuestras lágrimas y nuestra obediencia para manifestar su poder. En la economía divina, nada de lo que sembramos en las almas de nuestros hijos espirituales es en vano. Cada palabra impregnada de vida, cada gesto de ternura en medio de la corrección, cada oración secreta derramada a favor de ellos, se convierte en una semilla incorruptible que en su tiempo dará fruto. Pero debemos comprender que el tiempo de Dios no siempre es nuestro tiempo. A veces sembramos durante años sin ver señales. Otras veces vemos brotes rápidos que luego parecen marchitarse. Sin embargo, el que conoce el terreno profundo del alma es el Espíritu, y él no se equivoca en el trato. Waxman ni enseñaba que el problema de muchos creyentes es que quieren formar a otros sin haber sido formados ellos. Y por eso repiten patrones, reproducen estructuras sin vida, imponen sin quebranto, y al final transmiten peso, pero no vida. Para formar el alma de un niño según el reino, es necesario primero haber pasado por el crisol de Dios. Porque no se puede transmitir mansedumbre si no hemos sido tratados en nuestro orgullo. No se puede transmitir fe si vivimos en ansiedad. No se puede enseñar rendición si seguimos resistiéndonos a la voz del Espíritu. La formación espiritual comienza en nosotros, antes que en ellos. Y los niños, con una sensibilidad aún no contaminada por el mundo, pueden discernir rápidamente cuando hay verdad y cuando solo hay discurso. Ellos no escuchan solo lo que decimos, perciben lo que somos. Por eso, el llamado a criar hijos espirituales no es un llamado a hacer más cosas, sino a vivir de otra manera. A vivir desde el Espíritu. A vivir quebrantados. A vivir con la cruz como eje. No como una teoría, no como un mensaje recurrente, sino como un camino asumido diariamente. Y cuando eso ocurre, la atmósfera de nuestra vida se convierte en el primer discipulado para el alma del niño. Uno de los errores más comunes es pensar que la enseñanza espiritual ocurre solo en momentos especiales, en una charla, en un devocional, en una actividad programada. Pero la realidad es que la enseñanza más profunda ocurre en la rutina, en lo cotidiano, en los momentos no planeados. Es cuando el padre reacciona con mansedumbre ante la frustración. Es cuando la madre ora en silencio en lugar de quejarse. Es cuando los padres se reconcilian en presencia de sus hijos. Es cuando admiten su error, cuando piden perdón, cuando eligen el silencio en lugar de la discusión. En esos momentos, sin grandes discursos, el alma del niño es tocada. Y esos toques son los que abren la puerta para que el Espíritu, más adelante, pueda gobernar. Porque el alma que ha sido moldeada por la vida del Espíritu aprende a ceder, a escuchar, a rendirse. Y en un mundo que exalta el yo, esa es una rareza. Pero también es una señal del reino. La formación espiritual no es un molde rígido, sino un trabajo artesanal. Cada niño es un universo. Cada uno tiene una historia, una estructura emocional, una forma particular de responder a la vida. Algunos niños parecen tranquilos por fuera, pero por dentro viven con una intensidad que nadie imagina. Otros son expresivos, pero sus emociones profundas permanecen ocultas. Algunos entienden rápido, otros necesitan más tiempo. Algunos necesitan límites firmes, otros necesitan afirmación constante. Y el Padre Espiritual sabio no impone una única forma de tratar, sino que busca al Señor para discernir cómo guiar a cada uno. Porque no formamos robots. No modelamos copias. Formamos almas vivas, sensibles, únicas, que deben ser conducidas a Cristo, no a nuestra imagen, ni a nuestra forma, ni a nuestro estilo.